home, brother, you will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. Bueno, mi nombre es Samuel Abad, soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y también de la Universidad del Pacífico, y vamos a desarrollar brevemente el tema de la reforma constitucional a la luz de lo que viene pasando en la experiencia peruana. Veamos. La Constitución del 93 ha cumplido en diciembre del año 2013 20 años de vigencia. Es decir, ha tenido una mayor duración que la Carta del 79. Cuando cae el gobierno de Fujimori, el año 2000, se comienza a hablar de la posibilidad de una profunda reforma constitucional, porque sencillamente la Carta del 93 tenía un grave déficit de legitimidad. Frente a eso, la pregunta que se puede plantear es, ¿qué ha sucedido 20 años después? Tenemos una nueva Constitución, se ha ejercido el poder constituyente, ha habido reformas constitucionales puntuales. ¿Cuál es la alternativa a seguir? ¿Es un tema solamente jurídico o es un tema que implica otros valores adicionales? Veamos. Cuando hablamos de reforma constitucional podemos distinguir el poder constituyente de la posibilidad de hablar de un poder constituyente originario o derivado. El poder constituyente originario implica que la soberanía del pueblo, en el marco del principio democrático, puede darse una nueva constitución, unas nuevas reglas de juego, contar con un nuevo texto, fruto, por ejemplo, de una asamblea constituyente. Otra situación distinta es comenzar a efectuar cambios puntuales a una constitución que ya existe, lo que implica el ejercicio de un poder constituyente derivado. ¿Qué ha ocurrido en el país? Hemos contado con un cambio constitucional radical respecto a la Constitución del 93. ¿Tenemos una nueva Constitución después de 20 años? ¿O más bien se han presentado reformas constitucionales puntuales a la luz de un ejercicio del poder constituyente derivado? Lo que ha pasado a lo largo de estos años es un tema que no solamente se explica jurídicamente, sino también se explica por la falta de consenso y por la falta de un sentimiento constitucional y de un clima constituyente en la ciudadanía. Vale decir, si uno le pregunta al común de la gente si quiere una nueva constitución, probablemente le dirá que no entiende el tema o probablemente le dirá que no es un tema prioritario, que hay otros temas en agenda como la inseguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción, etc. Es decir, el tema constitucional, el tema de un cambio constitucional no ha calado con intensidad en la ciudadanía por diversas razones. Una de ellas es la falta de confianza en las instituciones, particularmente en el Congreso, que es normalmente el que aprueba las reformas constitucionales. Todo eso ha hecho o ha conducido que después de 20 años sigamos con la Constitución del 93, una Constitución con un grave déficit de legitimidad, una Constitución a la cual se le ha quitado el nombre de quien la promulgó por una ley que es un acto absolutamente simbólico, peculiar y excepcional, y una Constitución que solamente ha presentado reformas puntuales. A lo largo de los años se han planteado algunas propuestas. Durante el gobierno de transición se elaboró un informe el año 2001, hace 13 años, para plantear algunas alternativas de cambio constitucional. 3 posibles alternativas. ¿Qué pasó? Nada. Durante el gobierno del presidente Toledo, el año 2002, se aprobó una ley, la 27600, destinada a llevar a cabo una reforma constitucional que traiga como consecuencia un cambio constitucional. Al final no prosperó, el debate se empantanó y sencillamente no se efectuó ningún cambio sustantivo. Durante el gobierno de Lapra, cuando era candidato el señor Alan García, dijo, vamos a volver a la Constitución histórica de 79 que firmó Víctor Raúl Haya de la Torre, líder histórico del Lapra. No se volvió a la Constitución del 79, se mantuvo la Carta del 93. En su momento, en los primeros años, el presidente Humala habló de una asamblea constituyente. Tampoco hubo una asamblea constituyente. Es decir, a lo largo de los años hemos visto que nos estamos quedando con la Constitución del 93,
que se han efectuado algunos cambios puntuales, que se han eliminado temas sustanciales, como por ejemplo la reelección presidencial inmediata, como por ejemplo se ha cambiado el tema de la descentralización, pero hay temas sustanciales que no se han podido reformar, como por ejemplo lo relativo al Congreso de la República para ir hacia un régimen bicameral, o lo referente al sistema de justicia o algunas otras instituciones que era pertinente revisar. ¿Qué está pasando 20 años después? Sencillamente que seguimos con la nueva Constitución. Este gobierno anunció algunos cambios al principio, luego cambió de ruta hacia otro camino y sencillamente durante este gobierno no ha habido ninguna reforma constitucional. Uno de los pocos planteamientos que efectuó el presidente Humala fue el de introducir una reforma a la Carta del 93. ¿Para qué? Para reconocer el derecho al agua. Es decir, un tema interesante, pero que no es un tema sustancial a nivel constitucional. ¿Qué habría que hacer? ¿Es posible llegar a un cambio constitucional en el país? Hay diversos factores. No solamente implica reconocer los procedimientos que existen para llegar a un cambio. Esta Constitución, la del 93, plantea dos vías para llegar a un cambio. Dos legislaturas con una mayoría calificada de 2/3 o una legislatura más un referéndum. Ninguno de estos caminos se ha seguido. Pensar hoy día en una asamblea constituyente realmente a la luz de lo que viene ocurriendo en la sociedad no es una alternativa que parezca viable. En consecuencia, lo que parece que va a ocurrir básicamente es pensar en algunos cambios puntuales, en algunas reformas específicas a la Constitución de 93 y seguiremos viviendo con esta carta que tuvo en su origen un severo déficit de legitimidad. ¿Qué está ocurriendo detrás? Bueno, primero, no hay un clima constituyente. Como decíamos hace un momento, la ciudadanía no siente que la Constitución sea un tema central y esencial en su vida cotidiana. El gobierno y las instituciones encargadas como el Congreso tampoco lo sienten, y creo que eso demuestra en el caso de los gobernantes una falta de liderazgo y de visión política. Solamente para comparar con la experiencia chilena, que también ha tenido una constitución de origen autoritario, lo que ha hecho la presidenta Bachelet, uno de los 3 primeros cambios sustanciales o estructurales, ha sido decir, vamos a ir a un cambio constitucional severo, a un cambio constitucional estructural, porque no podemos seguir viviendo con las ataduras de esta Constitución que fue fruto de un gobierno autoritario. En consecuencia, hay gobiernos y gobiernos, y sencillamente aquí no vemos una alternativa de ese lado, y de otro lado, obviamente la ciudadanía tampoco está pensando en un cambio sustancial, porque no es un tema de agenda prioritario en lo que viene viviendo la colectividad. En definitiva, 20 años después, probablemente seguiremos viviendo con la Constitución del 93, 21 años después también, 22 años después, y cambios sustanciales probablemente sean muy difíciles de introducir. Habrá que confiar en que en los próximos años o en un próximo gobierno se plantee como una alternativa ver qué temas habría que reformar para garantizar un mayor fortalecimiento de las instituciones en el país, que ciertamente siguen siendo débiles y ciertamente muchas de ellas, como por ejemplo recientemente el Tribunal Constitucional, vienen perdiendo una cuota de legitimidad importante. Muchas gracias por su atención.